Victoria Fernández y bienvenidos a mi canal I Live to Inspire Mental Health. Si no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete a ver sobre la salud mental y mi experiencia con el trastorno bipolar a las semanas. Y esta semana estoy súper emocionada porque tengo a mi invitada, Fabiana, psicóloga, y bueno, ella te va a contar más de eso, y vamos a hablar sobre las relaciones, específicamente la relación que tiene una persona o la responsabilidad que tiene una persona que no tiene el trastorno al estar con alguien que tiene un trastorno mental. En general, cómo uno puede manejar esas relaciones, entre otras cosas. Así que Fabiana, cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme, o sea, por tomarme en cuenta, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, yo soy psicólogo, me gradué el año pasado, estoy ahorita en Venezuela y tengo una página de Instagram que se llama Contando de Todo, que ahí básicamente pongo más que todo videos hablando sobre temas relacionados a la psicología y sobre la vida en general, o sea, también a veces trato de salirme un poco del esquema y hablar sobre cosas que están pasando en el momento, o sea, sobre temas más sociales y siempre como que viéndolo desde el punto de vista psicológico. Sí. Más que todo eso. Y bueno, en verdad, yo estoy muy feliz porque, o sea, que seamos más personas hablando sobre temas relacionados a la salud mental, porque yo estaba viendo que tú tienes demasiados videos, o sea, yo estaba tratando de encontrar de verdad como que llegar hasta el final y eran muchísimos y yo, wow, o sea, eso es dedicación, porque en verdad tener un sitio donde subir videos no es tan fácil como en que encontrar el contenido para todas las semanas y sabes como que la constancia no siempre es fácil, pero entonces por eso te quiero felicitar por eso. Gracias. Sí, no siempre es fácil, pero siempre hay algo. Yo a veces me frustro también, yo Sí. ¿de qué voy a hablar ahora? Pero siempre encuentro algo, así tal vez no sea, como dices tú, exactamente bueno, la bipolaridad o los trastornos mentales. Uno siempre tiene una conversación. A mí me encantan tus videos, en verdad. O sea, yo te he seguido desde el principio y me encanta que hablas de estos temas sociales y del tabú. Yo creo que en la comunidad latina hay muchas cosas que la gente no quiere hablar, sea de la sexualidad, como lo has hablado recientemente, y cosas que afectan la salud mental, especialmente con sentir la culpa, que bueno, que muchos tabús nos traen, si sea de cómo nos sentimos, las cosas que queremos. Entonces tú haces eso y lo hablas y me parece que eso ayuda a muchas personas. Y bueno, ahora te quiero preguntar, vamos a tener esta conversación como dije antes, ¿qué son cosas que tú recomendarías que las personas hicieran si están con alguien que tiene un trastorno mental? Ok, yo hice aquí una pequeña lista, o sea, yo me vine preparada para el tema de hoy. Primero, en verdad me parece muy importante esto de que las personas, no solamente con trastornos mentales, sino, o sea, personas que tengan cualquier tipo de enfermedad, o sea, así sea física o lo que sea, que cuenten con una red de apoyo. O sea, es importantísimo tener personas que estén ahí para ti, apoyándote. Me parece que es esencial y como que eso siempre se recomienda para cualquier tipo de pacientes, tipo encontrar cuál es la red de apoyo de esa persona para apoyarlo incondicionalmente. Eso es importantísimo. Y lo otro es que también se rompe, o sea, por ejemplo, con este video se puede romper un poco el estigma, porque muchas veces se piensa como, no, yo nunca estaría con una persona con un trastorno mental, porque y si son peligrosos, y si son inestables, y como sabes, tú eres el ejemplo de que sí se puede tener una relación y no es nada del otro mundo, o sea, es algo completamente normal. Entonces, como romper ese estigma de que las personas con trastornos mentales no se enamoran o no tienen una vida normal, como obviamente sí la tienen. Entonces, eso es muy importante, Sí, esas dos cosas. en verdad sí, es algo que obviamente no siempre es fácil, pero todas las relaciones, nada es perfecto. Si la persona no tiene un trastorno mental, va a tener otra cosa, ambas personas van a tener, o sea, hay gente que hasta es tóxica y no tiene nada, y entonces la relación ni siquiera es buena cuando alguien que tiene un trastorno mental puede vivir una relación muy sana. Yo siempre pienso que personalmente a mi novio le tomó tiempo entenderme, porque yo creo que hay gente que también piensa, bueno, alguien me tiene que aceptar desde ya, entenderme desde ya, pero eso no es así. A la otra persona hay que darle tiempo de que entienda, ok, está teniendo un ataque de pánico, ¿qué es lo que debo hacer? Y uno, como la persona que tiene trastorno, explicarle, a mí me gusta cuando me preguntas qué necesito, a mí me gusta cuando me abrazas en esos momentos. Y comunicando es que uno va a hacer una relación más sana, porque la otra persona no va a saber.
uno no nace Claro. entendiendo al otro. Entonces, es muy importante de ambas partes entender eso y que si tú eres la persona que no tiene trastorno mental, no te sientas culpable porque la otra persona está mal. O sea, no, uno tiene un trastorno. Tal vez sea más sensible, tal vez sea eso, pero con la relación y el soporte uno se puede convertir más fuerte. O sea, mi novio me ha hecho más fuerte en el sentido de que hay veces que yo me voy a poner a llorar por cualquier barbaridad y me dice, ay no, pero no de mala manera, me hace reír. Y es como que aprendo a ser más fuerte en ese sentido y que no me afecte cada cosa pequeña. Entonces, toma un tiempo para entenderlo, pero hay que darle chance a ambas personas. Claro, es que es un proceso como de aceptación que nunca va a ser de un día para otro. O sea, si hasta el mismo paciente tiene ese proceso que muchas veces está en negación y ve el trastorno como un defecto, como no me gusta esto, también las personas de afuera tienen su propio proceso como para entenderlo y para que baje toda la información a ellos y puedan entender la situación. Y eso que dijiste también es muy importante sobre como no culpabilizarse por lo que le pasa al otro, porque hay veces que las reacciones no son su responsabilidad, sino que son cosas que tiene que ir adaptándose a eso, pues, y saber que no es como personal hacia él o la pareja, pues. Sí, exacto. Es algo importante y también es importante analizarse uno mismo. Yo creo que yo soy una persona que me cuesta decir perdón porque no sé, me da como que la ansiedad, pero él es muy bueno en eso. Eso me ayuda muchísimo a mí. Pero yo con el tiempo he aprendido como que si me está dando un ataque de pánico y digo cosas que del momento, ¿me entiendes? Como que o no me siento bien o no quiero hablar las cosas, entiendo al final que tengo que explicarle eso a él, que no es Ujú. como que eso se entiende y ya, sino decir, mira, yo tenía estos pensamientos, esto es lo que me pasaba, por eso estaba así, y disculpa si te hizo sentir mal. Como que no es como que yo tengo trastorno mental, así que siempre me tienen que pedir disculpa a mí, todos me dicen Ah, a mí, claro que no. Uno también tiene que agarrar la responsabilidad. Claro, hay momentos que uno va a estar mal, eso se entiende, pero en donde cabe uno tiene que dar de su parte también para que la relación funcione. claro, o sea, la comunicación en verdad es importantísima en cualquier tipo de relación y eso también, como no justificarlo por, bueno, yo soy así porque tengo esto, sino también intentar poner cada uno de su parte. Sí, exacto. Y a ti, al estudiar todo esto, o qué has aprendido, vamos a hablar un poquito más de ti, qué has aprendido con Ay, tu carrera, Dios. con tu carrera en general, como que, como persona, desde la Fabiana que comenzó al principio a estudiar psicología a la de hoy? Dios, es que han sido demasiados cambios. O sea, yo de verdad cuando empecé a estudiar yo era otra persona. Pero, o sea, yo siento que no solamente la carrera, sino como, no sé, cosas que a uno le pasan en la vida. Y cuando uno sale, por ejemplo, del colegio, era como muy una burbuja donde, no sé, quizás todas pensábamos de forma parecida. Y cuando uno entra a la universidad es como algo totalmente distinto. Y quizás habían cosas que yo percibía de otra manera totalmente en el colegio. Y en la universidad me di cuenta como que, ok, no, esto no es así. Y que cada persona es un mundo. Porque algo muy importante para los psicólogos es como cada paciente obviamente es distinto y uno no puede analizar como el problema del paciente como lo veo yo, sino que tienes que ver cómo lo está percibiendo el paciente. Y no siempre va a ser fácil porque obviamente el paciente no es igual a ti. Y es como buscar eso, tratar de entender su forma de pensar, por qué está pensando lo que piensa o por qué se siente de esa forma, como ir al trasfondo de eso y como intentar ponerse en los zapatos de cada persona te lleva a cambiar mucho tu perspectiva y tu forma de ver las cosas porque entiendes como varios puntos de vista distintos y Sí. eso en verdad te hace cambiar muchas cosas. Sí, yo siempre le pregunto a mi psicóloga cosas como que no sé cómo le afectan los pacientes, las historias, y me interesa mucho. Yo no podría estudiar psicología porque para memorizar esas cosas, no, yo nunca salí bien en psicología. este, pero en esa área es muy importante cuidarte a ti mismo, obviamente, al igual que en las relaciones. Así que quiero que me hables de ambas cosas. ¿Cómo te cuidas tú cuando escuchas las historias de otras personas? Porque obviamente eso es algo que le afecta a la pareja. Cuando uno le cuenta, bueno, pasé un mal día, no me siento bien, o le cuenta pensamientos negativos de tal vez se quiera hacer daño. ¿Cómo podría manejar la pareja
esos sentimientos y cómo lo has manejado tú con tus pacientes? Ok, en verdad es muy importante que cada psicólogo tenga su propio psicólogo. O sea, eso es clave, eso es vital. Y yo, obviamente, también tenía mi psicólogo. Más, o sea, desde antes de ejercer incluso, cuando yo estaba estudiando, yo ya tenía mi psicólogo y como obviamente siempre como lo que me pasa a mí, se lo contaba a ella. Y como de esa forma es como, siento que he dicho mucho la palabra como, esa es la manera en la que yo logro como salirme un poco de eso, pues teniendo mi propia terapia y mis propias cosas. Y también tratando de que no me peguen lo personal. Como, bueno, esta es la vida de mi paciente, yo obviamente lo estoy apoyando, lo estoy ayudando, pero no involucrarme en un 100%. Lo que iba a decir es la codependencia. O sea, la codependencia es un poco distinta a la dependencia. Dependencia es como que las personas que necesitan del otro y un codependiente es el que necesita que lo necesiten. ¿Sí me entiendes? Entonces se preocupa en exceso por lo que le pasa a la persona y uno no puede como permitir caer en ese lugar. Claro. O sea, yo no puedo ser codependiente de mis pacientes. Yo me preocupo por ellos, pero no me puedo involucrar de tal manera de yo te voy a resolver tus problemas. Yo te ayudo a que tú los resuelvas. Y lo mismo puede pasar con las parejas. O sea, por ejemplo, tu novio te puede apoyar y te puede ayudar, pero no es que te va a resolver la vida a ti, porque cada quien es responsable de su salud y de su vida. Entonces es como yo te apoyo, pero, sabes, tú también tienes que poner de tu parte y resolver. O sea, por ejemplo, si de repente el paciente necesita tomar cierto medicamento, está bien que te diga de vez en cuando, acuérdate de tomarte el medicamento, pero no es como que tiene que estar así de niñero, pues tómate el medicamento, haz esto, haz lo otro, porque el paciente se supone que debería tomar la responsabilidad de lo que le está pasando también. Sí, eso es muy verdad. Y a la final eso afecta de mala manera a ambos, porque es como de cierta manera algo tóxico que puede afectar a la persona que está haciéndolo, o sea, que está ayudando diciéndole como que tómate la medicina, se va a cansar en algún momento. Y no es por mal, sino que cada persona se agota. Y eso no significa que se va a ir, pero se va a sentir muy mal. Su estatus mental, su salud mental no va a estar bien. Mientras que la otra persona, digamos que el otro trata de cambiar, va a decir ya no me quiere, ya no está conmigo, ya no sé qué cosa. Entonces eso no está muy bien, no es muy sano. Claro. Y es que esa persona tiene también como sus propios problemas. Entonces como encargarse de sus problemas, encargarse de los problemas de la otra persona y también le está quitando un poco como la autonomía. ¿Sabes? Como yo hago todo por ti, pero se supone que el paciente también debería aprender a hacerlo por sí mismo, no que una persona se lo haga, porque entonces estaríamos como subestimando al paciente, como no, él no puede hacer nada por sí mismo y eso no es así, sí puede. Lo que pasa es que tiene que ponerse las pilas, pues, pero sí puede. Sí se puede. Sí, yo te puedo decir que yo, aun cuando estaba mal, no sé cómo hacía las cosas, porque uno necesita un break, pero yo creo que mis papás me ayudaron mucho a empujarme. O sea, yo definitivamente en el high school, yo dije un momento, yo no quiero ir a la universidad. Mi papá me ayudó, no es que hizo las cosas por mí, yo escribí mi ensayo, yo apliqué, pero me dio el empujón para yo poder seguir. Y yo creo que esa es la cosa sana, como que ayudar, pero como dices tú, no hacerle todo. Solamente que a veces necesita un poquito más de soporte a veces. Claro. Y, vamos a hablar sobre el entender el trastorno de la persona con quien esa persona está, con la pareja. Que esa es la parte de la psicoeducación, que era lo que estábamos hablando. Sí. A mí me parece eso, creo que es una de las cosas más importantes, porque si tú no conoces el trastorno, no vas a saber qué esperar de él. Sí. Entonces es como súper importante saber como que, ok, esto es propio del trastorno que esta persona tiene, esto no, esto sí, y así saber de qué forma poder apoyarlo y poder ayudarlo. Porque si no lo entiendes, no vas a poder hacerlo. No, definitivamente. Yo siempre digo que los que cuidan de alguien con un trastorno también deberían buscar ayuda. Especialmente yo creo que, bueno, todos, pero la familia, porque muchas de estas cosas son genéticas o cosas que han afectado por la infancia o lo que sea. Entonces, al buscar ayuda a todos, ayudará muchísimo al paciente y hasta a ellos mismos, o sea, para poder estar mejor, para poder
ayudarse a sí mismo y ayudar a la otra persona de mejor manera. ¿Y qué otros tips tienes para estas relaciones, para mantener una relación sana con personas que tienen o que están sufriendo de algo? Bueno, primero lo que ya dijimos, lo de la aceptación, eh, es muy importante que, o sea, la aceptación en todo sentido, que no haya ningún tipo sabes, como que la persona te juzgue o algo así por tener eso, ni nada por el estilo, que te apoye, pero que no te haga las cosas como ya lo dijimos, o sea, que no caiga en lo de la codependencia, que se interese en tus problemas, pero también tenga como preocupación por su vida como tal, que conozca al 100% el trastorno que tiene la persona. Y a mí me gusta mucho es como los centros que se ocupan de las familias como tal, o sea, como que va el paciente y también va la familia y hay reuniones. El sitio donde yo hacía pasantías, por ejemplo, me acuerdo que tenían una vez a la semana una reunión de autoayuda y era buenísimo porque podían ir los pacientes, podían ir los familiares y hablaban sobre temas relacionados al trastorno como tal, y siento que eso es buenísimo porque cada quien cuenta sus experiencias, porque no es lo mismo una persona que sepa la teoría a la práctica, es completamente distinto. O sea, yo te puedo decir, no, un paciente se comporta de esta manera, pero si yo no he visto o no he vivido, nunca lo voy a entender como lo vive un familiar. Entonces esas reuniones en verdad a ellos los ayudaban muchísimo. No solamente al paciente, sino al familiar, porque hay veces que me imagino que ellos también pueden agobiarse un poco, como no saber si están haciendo las cosas bien, si es suficiente o si lo están haciendo mal. Y al poder compartir como sus testimonios con otras personas, eso ayuda muchísimo. Entonces, a mí, o sea, yo siento que eso es muy positivo, encontrar un sitio donde puedas compartir con personas que están pasando por lo mismo. Sí. Y bueno, también la terapia, siempre la voy a recomendar, o sea, no es porque yo sea psicólogo, pero la terapia es lo mejor. La terapia es lo mejor. Y como dices tú, para que la persona pueda también como ocuparse de su salud mental, o sea, no es solamente mi pareja, sino también yo. Exacto. Sí, yo pienso que tal vez la otra persona que no tiene un trastorno, tal vez nunca va a entender al 100% lo que uno está viviendo. Y eso está bien. La persona que tiene trastorno mental también tiene que entender eso. Y por eso hay muchos como que grupos de personas que tienen lo mismo para hablarlo. Yo conozco a varias personas que tienen trastorno bipolar y conozco a una en específico que literalmente cuando empezamos a hablarlo habíamos tomado los mismos medicamentos y es como que sientes una conexión porque has vivido las mismas cosas, porque puedes hablar de Claro. algo que es como que otro nivel, porque es el mismo sentimiento. Entonces es muy importante encontrar a esas personas porque el apoyo de la pareja siempre es importante, claro que sí, pero también, como dices, esa persona nunca va a entender al 100% lo que uno ha vivido y ha pasado, y por eso es que no solamente todo es centrado en la pareja, sino en lo que Claro. está alrededor. Sí, eso también es muy importante que, bueno, yo en mi cuenta también últimamente he hecho muchos videos de eso, sobre el apego, como no apegarse únicamente a la pareja, sino saber que tu pareja es una parte de tu vida importante, pero que no es completamente tu vida, o sea, no lo es todo. Sí. Y creo que eso también es como importante en una relación, que cada quien tenga individualidad y autonomía en sus cosas, pues. Sí, y otra cosa que me acabo de acordar es que, al menos con mis papás, al principio les costaba como que yo hiciera las cosas por mí misma, no sé, esto va a ser mucho para ti o esto, y estaban tratando de cuidarme. Siento que también puede pasar con las parejas al decirle como que tú no puedes hacer esto, no deberías hacer eso, y eso tampoco está bien. Hay que encontrar un balance en que, bueno, a lo mejor tienes mucho estrés, deberías bajarlo un poquito, al tú no puedes hacer nada, porque personas con trastornos mentales sí podemos llevar una vida muy normal, o sea, tener un trabajo, ir al colegio, entre otras cosas. Entonces, me parece que definitivamente es importante que la pareja tampoco piense que esta persona depende de ellos, como habíamos hablado antes. Claro. Sí, es que eso como que se relaciona un poco a lo del estigma. A la persona con un trastorno mental no puede hacer esto y sí puede, o sea, obviamente es capaz de hacerlo y a veces sí necesita el empujón, como dices tú, cuando tiene sus crisis o los periodos en los que no se siente bien, pero definitivamente la persona puede. Y es importante que su pareja esté consciente de eso y que la apoye en lugar de subestimarla o hacer las cosas por ella.
Exacto. Y más o menos, ¿qué es tu parte favorita de la psicología? ¿Qué es lo que te enamoró de eso? Ay. Mi parte favorita, pero ¿en qué sentido? O sea, tipo de las cosas que vi ahí o de mis pacientes. De los pacientes, de cómo te sientes al tratar a otros. Bueno, en verdad cada paciente es una experiencia completamente nueva. O sea, uno piensa que te vas a acostumbrar en algún momento. Bueno, yo en verdad me gradué hace poco, pero de verdad uno se da cuenta que cada persona, o sea, tiene pensamientos completamente distintos. O sea, quizás la situación se puede parecer un poco, pero al ser otra persona, o sea, le da una vuelta completamente diferente. O sea, en verdad es buenísimo. A mí me encanta. Y ahorita principalmente mis pacientes son adultos jóvenes, o sea, son los que más vienen a mí. Creo yo que es porque, o sea, la mayoría llega por la página. Claro. Y como que siento que quizás mi contenido a veces está más dirigido a los adultos jóvenes. O sea, como que siento que son los temas que más me gustan. Obviamente he atendido a personas mayores, he atendido a niños, pero siento que los adultos jóvenes tienen como una especie de clic conmigo. O sea, las personas que están como entre los 18 y 20 y pico, siempre como que o sea, les gusta cómo yo abordo esos temas por alguna razón. Y como una cosa que me encanta, que ahora que lo dijiste, o sea, de la psicología como tal, es no solamente el dar consultas, sino como, o sea, yo siempre quería tener como una plataforma en donde poder psicoeducar a las personas. Siento que es importantísimo porque todavía hay demasiada desinformación. Demasiado. Y es muy, o sea, es muy loco porque hay muchísimas cuentas de psicología y hay muchas personas haciendo videos y todavía hay gente que dice unas cosas que es como, pero ¿por qué? ¿Por Demasiado. qué dicen eso? Y yo no entiendo. Entonces, obviamente como poner ese granito de arena para que las personas se puedan informar. Y yo algo que trato de hacer con mi cuenta es que los videos tengan como, o sea, yo les trato de dar una vuelta, o sea, como la vuelta, para que sean interesantes o dinámicos o que la gente se enganche y los quiera ver. A veces como que meto, bueno, no sé si tú los has visto, a veces meto como que algunas frasecitas cómicas para ver si a la gente como que, ajá, le interesa más y así puedan aprender, porque de verdad es importantísimo psicoeducar con esos temas. Y, o sea, por más que la cuenta sea relativamente nueva, porque yo la empecé en octubre del 2020, muchas veces como que me llegan mensajitos así como me encantan tus videos y eso es lo mejor, o sea, yo siento que es como que yo me derrito en esos momentos. O sea, es como que, o sea, todo mi trabajo siento que está retribuido en ese momento, Literal. que a la persona le guste. Y cuando, bueno, tú sabes que en Instagram sale cuando la persona guarda el video, o sea, cuántas personas guardaron el video. O sea, yo cuando veo que una persona guardó el video, yo digo, yo tuve que haber generado un cambio en esta persona para que guardara el video. O sea, para que lo guarde, es que el video tuvo que generar algo. Y eso a mí me pone muy feliz, como saber que pude haber influido en la forma de pensar o lo que sea de una persona. No, eso es lo máximo. O sea, sentir que puedes cambiar la vida de otra persona. Es lo máximo, definitivamente. A mí también me pasa con mi canal de YouTube. O sea, a mí me llegan irónicamente más comentarios, más views en español. No sé por qué, porque no, bueno, no, sí, es el estigma que hay en la comunidad latina, que no hay tantas personas hablándolo. Pero los comentarios, hay veces como que casi que me hacen llorar, porque es como, yo no entiendo cómo mis palabras están ayudando a otras personas, o sea, como que no completamente entiendo cómo eso llega a estas personas. A veces me dicen, necesitaba este video. A veces me escriben un párrafo grandísimo. Eso definitivamente me hace el día y como que vale la pena. Como yo viví todo eso por una razón. Y el tema de que la gente habla de los trastornos mentales de manera negativa, que más o menos lo dijiste, yo voy a hacer un video sobre eso pronto. Porque yo he hecho un video sobre por qué todo el mundo usa la palabra bipolar hace mucho tiempo, pero recientemente he escuchado personas que tienen millones de seguidores hablando de los trastornos mentales, especialmente el trastorno bipolar, el TOC, de manera tan ligera y horrible, que han dicho como que esas personas merecen estar en este manicomio, no como personas que lo tienen, pero dice como que, no, eso es puro bipolar. Y yo como que eso no es bipolaridad, la bipolaridad no es cambiar de opinión. Entonces es como... eso hace daño,
porque la gente después no quiere buscar ayuda. Si le dicen que tiene trastorno bipolar, eso es para locos. Bueno, no sé, ese estigma siento que estamos tratando de ayudarlo, pero como dices tú, todavía hay muchas personas que lo piensan de una manera mala y no lo hacen por mal, no creo que lo hacen por mal, pero hay que educar, eso es lo más importante. Sí. Es que lo hacen por desinformación. Sí. O sea, el hecho de que todavía estemos en el 2021 y haya personas que digan, no, es que estoy triste y no, después me puse súper feliz, es que soy demasiado bipolar. O sea, que todavía digan eso ahorita. Es como, no. O sea, no se puede. Hay que intervenir. Y hay veces que yo estoy en reuniones, o sea, o con gente y se tiran comentarios así y yo necesito como decirle como, no, eso no es así. Y siempre me dicen eso, como, ay, sí, Fabiana, sí, como tú eres psicólogo, tal. Yo, pero es que eso no es así. O sea, yo siento que es como un deber informar a las personas, porque, van por la vida diciendo cosas que no son. Pero siento que hemos mejorado. O sea, como que esta sociedad de ahorita, esta generación, como está más involucrada en los temas de salud mental, o sea que, porque antes incluso ir al psicólogo era como si o sea, no necesariamente tener un trastorno, el simple hecho de querer ir a un psicólogo, es como, pero tú no estás loco porque tú quieres ir a un psicólogo. Sí. Y es como, yo no entiendo por qué la gente piensa eso. Yo tampoco, yo pienso que todos deberíamos tener un psicólogo, o sea, todo el mundo pasa por cosas en la vida y tener a esa persona a la que le puedes contar cosas. Yo con mi psicóloga, o sea, yo he hecho chistes, yo, o sea, lloro, a veces me río, a veces ni siquiera es algo malo en la terapia, pero hablamos de cosas positivas y eso a mí me trae felicidad. Sí. Entonces, y la conexión que uno siente como psicólogo-paciente es lo máximo. O sea, yo a mi psicólogo también la superamos. Sí. No sé si mis pacientes me aman, pero ojalá que sí. Bueno, ahora hemos llegado al final de este video, pero antes que nos vayamos, quiero preguntarle a Fabiana si ella tiene una recomendación para las personas que nos están viendo sobre su salud mental, cómo ser más feliz. Bueno, en primer lugar, vayan a terapia. La terapia les va a cambiar la vida, yo se los aseguro, es lo máximo de verdad. O sea, hay que dejar el estigma de que ir al psicólogo es para locos, que está mal. Más bien, los que están mal son los que no van, porque tienen que ir para que vean, es lo máximo. Y bueno, que recuerden que la vida es corta, que hagan las cosas que quieran hacer, no se dejen llevar por las opiniones de los demás. Y bueno, ya creo que eso es todo. Esa es la clave, no dejarse llevar por lo que dicen las demás personas y hacer lo que a uno le hace feliz realmente. Me encanta. Y bueno, muchísimas gracias por estar en mi canal. Siento que hablamos de muchas cosas y quedó súper chévere. Buenísimo, me encantó. Y síganla en Contando de Todo, ¿verdad? Así se llama. @contando de todo. Exacto, bueno. Si te gusta este video, por favor no olvides darle like, comenta, suscríbete y siempre recuerda que hay luz al final del túnel y mal día no significa una mala vida.